Estamos con el doctor Douglas Jacinto Paisano Hernández, a quien le agradecemos también por habernos acompañado en buena parte del año. Yo creo que un poquito más de 6 meses, pero que sea el que me corrija. Diabetólogo y epidemiólogo, y vamos a hablar hoy sobre los dolores crónicos en los pacientes diabéticos. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Doctor, ¿cuánto tiempo con nosotros? Ya casi los 6 meses. ¿Verdad? Sí. Pues no me equivoqué, ya ve. ¿Por qué el dolor crónico en los pacientes diabéticos? Fíjate que el dolor crónico en el paciente diabético tiene una connotación progresiva, porque generalmente los altos niveles de azúcar y hemoglobina glucosilada, una vez que son diagnosticados, van causando un efecto corrosivo en la vaina que envuelve los nervios. Y esto hace que haya una distorsión a nivel cerebral de la neuroconducción, es decir, de cómo se conduce el dolor o cómo se conducen las emociones. Porque esto tiene dos esferas, una esfera fisiológica o física y una esfera psíquica o emocional. Ya, porque una vez que tenés el dolor es una expresión bastante, un aspecto sensorial de mal sabor. Pues, ¿No hay una buena comunicación? No hay una buena comunicación, podríamos decir, sí. El mensaje no llega de manera correcta. No llega correctamente o está sobreexpresado. Sobreexpresado. Ahora, ¿podemos expresar algunos dolores comunes o eso es un tema relativo? Bueno, en materia de dolor hay diferentes formas de expresar el dolor. Una que puede ser somática, que tenés un cuadro sintomático por una alteración funcional, y otra en la cual tiene que ver en la parte emocional, que te transforma y te genera dolor. Claro. Porque a nivel del cerebro existen algo que se llaman las astas posteriores en la médula espinal, que conduce el dolor y son de lo que tienen la fibra C. Estas fibras a nivel del cerebro llegan y se quedan ahí memorizadas, y algunos tipos de dolor te generan dolor aunque no haya dolor. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo aquí, una quemadura de plancha, por ejemplo. Vos te quemaste con una plancha, alguien te saca una plancha, aunque esté sacada de una refrigeradora, te va a dar dolor. Experimentás el dolor porque hay una memoria propiamente en nuestro cerebro. Qué increíble, ¿verdad? Así es. O sea, es un tema también de percepción al final del día. Exactamente. ¿Verdad? Pero en el paciente diabético no es una percepción, es una realidad. Y esta realidad se transforma pues básicamente por motivos y razones obvias pues de los pacientes. En alguna medida, cuando sos diagnosticado previamente, no le tomás la importancia al problema, porque es algo que no lo sentís, no lo ves, no se expresa, y lo vas dejando que el tiempo pase. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En la medida como el azúcar en altos niveles es corrosivo, entonces llega un momento en que las vainas que envuelven al nervio se van deteriorando progresivamente. Existe un proceso también bioquímico que se llama glicación o glucosilación de los productos finales de la glucosilación. Y estos productos finales de la glucosilación pueden ser de dos tipos, que son endógeno y exógeno. Endógeno, una vez que ya comiste y pan, gaseosa, jugo, todo lo que vos le metiste al cuerpo, pollo frito, papa y todas esas cosas, él se transforma en el cuerpo y van dejando como una especie de solución o de tejido que se adhiere a los tendones, a los músculos, a las articulaciones y a los nervios a la vez. Claro. Entonces esto va generando que el dolor sea bastante perceptible en el tiempo, que puede ser también... Se va agudizando. Se va agudizando porque el dolor puede ser periférico, una neuropatía, que es la principal causa, pueden ser neuropatía o polineuropatías. Es proximal cuando afecta la columna, la cadera, los muslos y la parte de los glúteos. Distal o periférica cuando solo afecta las piernas y afecta los pies. Es autonómica cuando tiene esa alteración, ese dolor crónico tiene alteraciones a nivel de la actividad sexual, tiene alteraciones a nivel de la vejiga urinaria y tiene alteración a nivel de los intestinos. Y es mononeurónica o mononeuronal, es decir, que solo afecta a una neurona o una motoneurona, y que tiene que ver con afectación de las manos o con el ojo. De acuerdo. Sí. Ahora, doctor, una vez que se experimentan esos dolores, ¿es reversible o ya no? Fíjate que no. Se modulan. Para eso existen tratamientos moduladores, que tienen que ver tratamientos moduladores de la acción neurológica propiamente del cuerpo. Pero que vos le digas a un paciente que ya ha instaurado una neuropatía, este dolor se le va a quitar
es bastante como muy prometedor. Claro. Pero ¿cómo mejoras o cómo modulas ese dolor? Bajando los niveles de azúcar. Entonces significa que hay que hacer modificación de los estilos de vida. Bajando los niveles de azúcar, bajando los niveles de hemoglobina glucosilada, vos tenés la oportunidad de mejorar el dolor. Claro. Ya, porque es un dolor neuropático, es un dolor que afecta el nervio directamente. Así es. Ahora, doctor, todos los pacientes con diabéticos van a experimentar en algún momento este tipo de síntomas. Sí, porque la diabetes pues es una enfermedad degenerativa en el tiempo y que es multisistémica y multifactorial, multiorgánica. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nuestros pacientes quedan ciegos y nunca se dieron cuenta, nunca se preocuparon por corregir ese factor. Muchos de nuestros pacientes quedan sin riñones o con una nefropatía diabética porque nunca consideraron la importancia de la regulación de los azúcares en el momento preciso, cuando estás comenzando. Y muchos de los pacientes quedan amputados por acción misma de la neuropatía, porque también esa neuropatía no solamente es el compromiso de los nervios, sino que también compromete arteria y compromete venas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que muchos de nuestros pacientes son altos consumidores, por ejemplo, de omeprazol. Muchos de nuestros pacientes son tratados con metformina. Entonces la metformina depleta las concentraciones de vitamina B12 que lo abordamos en una ocasión, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Esta vitamina B12, al no formar más mielina, va generando un deterioro avanzado y progresivo en el tiempo que hace que este paciente tenga dolor toda la vida. De acuerdo. Ahora, doctor, cuando hablamos de las repercusiones del dolor, más allá de la sensación, ¿no? Sí. Tiene otras repercusiones emocionales. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, mira, en la diabetes hay dos tipos de neuropatías. Una neuropatía no dolorosa y una neuropatía anestésica. ¿Cuándo tenés una neuropatía anestésica? Cuando ya perdiste los nervios y tenés una neuropatía dolorosa, altamente dolorosa en el 25%. Y la repercusión más importante de esos dolores crónicos es que 7 u 8 de cada 10 pacientes son deprimidos. Entonces, es una de las principales, el dolor es la principal causa de depresión en el paciente diabético, claro, porque no encuentra una solución. Y el problema es que muchos de los pacientes hacen algo que dicen, voy a comer un poquito de. Entonces, no es hacer eso, es elegir un carbohidrato, elegir 2 proteínas, elegir leguminosa y elegir verdura en el plato para balancear correctamente, y eso es dieta. Claro. No es como bajarle el gallo pinto, bajarle al plátano, bajarle al pan, bajarle la tortilla. No se trata de eso. Se trata de hacer un balance coherente de que el paciente diabético puede comer carbohidratos, pero tiene que comer carbohidratos complejos. Es decir, que le sacien. Claro. Que no le den más hambre, sino que le sacien. Y entonces ese es un problema que muchas veces la gente, cuando vos le decís, va a hacer dieta, ellos asumen que va a dejar de comer. Claro, que va a aguantar hambre. Así es, no se trata de eso. De acuerdo. Interesante, doctor. ¿Deben las personas tratarse los dolores? O sea, porque si hablamos que el dolor per se ya es difícil, y si además eso le sumamos la repercusión emocional que puede tener, debe ser abordado de manera multidisciplinaria. Sí. Y generalmente el dolor es algo que normalmente el paciente lo debe de abordar desde el momento en que le dicen y le diagnostican que es diabético. Okay. No desde cuando ya tiene el dolor, porque cuando ya tiene el dolor ya tiene un daño. Entonces él tiene que comenzar a tener un médico de base que lo esté tratando a él, que sea su médico, que le vaya explicando la evolución en sí de los valores de azúcar en ayuna, de los valores de azúcar 2 horas después de comer, porque los valores 2 horas después de comer son los que te van a determinar el daño progresivo de los órganos o la pérdida progresiva de los órganos, porque a las 2 horas después de comer el paciente que tiene diabetes tiene que tener menos de 180. 2 horas después de haber comido, y en ayuna tiene que estar entre 80 y 130. De acuerdo. Bueno, doctor, creo que estamos más que claros. Muchas gracias por compartirnos esa información. ¿Dónde lo podemos ubicar, porfa? Ok, estamos en la 8ª etapa de Los Robles, en la casa 99, y además en el 5833-6320 y el 8377-0145.
Muchas gracias nuevamente, doctor. Claro que sí, Justo. Que sea exitoso el 2025 para usted claro que sí. y su equipo y las familias también. Gracias nuevamente. María Joaquina está al otro lado, adelante.